Entonces, esto se relaciona con la cláusula principal. Las cláusulas fundamentales son las cláusulas básicas y las cláusulas Z han sido incorporadas por legal de RCC. Y como decía, esto está relacionado con el contrato de opción F, que es el contrato que más se está usando dentro de ARCC. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las cláusulas Z y en qué consisten. Y luego la segunda parte va a ser el propósito de las mismas. Las dos siguientes reuniones de la semana siguiente o de la subsiguiente semana, dependiendo de cuándo caigan los feriados, se concentrarán en las cláusulas básicas y otras informaciones. Entonces, vamos a ver las cláusulas Z. ¿En qué consisten? ¿Puede pasar a la diapositiva 6, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, ¿qué son las cláusulas Z? Son cláusulas que se han modificado o cambiado respecto al contrato original, o son cláusulas completamente nuevas que se han añadido al contrato. Esto se hace normalmente porque el cliente o contratante quiere algo específico con relación a las obras que se estén llevando a cabo o que se vayan a llevar a cabo. La recomendación del contrato NEC es que no se utilicen o que se reduzcan al mínimo. Esto es para tratar de mantener el contrato tal cual fue concebido originalmente. Una de las cosas importantes es que no se debe alterar el espíritu del contrato, el espíritu de confianza mutua y cooperación descrito en la cláusula 10.1 que ustedes ya conocen. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos al propósito. Entonces, vamos a ver por qué los contratantes podrían querer cambiar las cláusulas básicas. En el contrato, las cláusulas Z tienen varias funciones. Por un lado, reforzar la posición del contratante, en este caso RCC, con respecto al contrato y garantizar la coherencia con las leyes y reglamentación peruana, aclarar algunos puntos que se consideraban vagos, ambiguos o generalizados en el contrato original. Debido al ritmo acelerado de los proyectos, algunas veces se han modificado algunos plazos para evitar que los proyectos se estanquen mientras se esperan a que se cumplan ciertos periodos de respuestas. ¿Podrían cerrar los micrófonos, por favor? Entonces, también para establecer algunos principios básicos relativos a la ejecución del proyecto y para tener en cuenta las necesidades de nombrar a varios gerentes de proyecto en el contrato. Esa es la opción de delegación que tiene el contrato, donde se asignan ciertas actividades o responsabilidades a otras personas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la diapositiva 10. Mientras tanto, por favor, las personas que no están hablando cierren sus micrófonos. Hay micrófonos abiertos. Vamos a ver la cláusula. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la cláusula Z.06 y todas las cláusulas 9 consisten en una serie de cláusulas que establecen algunos principios sobre la gestión del proyecto, tales como sistema de entrega del proyecto, el fit for purpose. Tenemos información, la Z.4, responsabilidad del contratista sobre la información técnica proporcionada por el contratante, la Z.05, cláusula anticorrupción, y la Z.06, cumplimiento de las normativas SOMA.
No todas estas cláusulas tienen que estar incluidas en cada contrato, algunas pueden ser omitidas y es importante y eh, las preguntas que hay que plantearse es cuando es necesario hacer referencia a estas cláusulas o aplicarse. Y esto va a variar de un flujo de trabajo a otro. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos esto en mayor detalle. La Z.01, este es el sistema de entrega de proyectos y esto da una visión general de cómo es que el contratante quiere gestionar el proyecto. Entonces, ahí tenemos un extracto de la cláusula. El contrato consiste en una modalidad de gestión de contratación a riesgo y la opción NEC opción F, donde el contratista asume el riesgo de ejecución. Entonces, estoy pidiendo a Fiona que repita, por favor. Okay. The contractor is a Decía manager. que el contratista es el gerente y se espera que subcontrate todo el trabajo con la excepción de los paquetes que él mismo va a autoentregar según establecido en los datos de contrato o según lo determinado por el gerente de proyecto. De hecho, eso se puede autoentregar parte de los elementos de las obras siempre y cuando provea de valor por dinero. El contratante no tiene ninguna relación ni responsabilidad con los subcontratistas y cualquier conflicto o disputa que surja entre el contratista y sus subcontratistas no afectará a la ejecución de las obras por parte del contratista. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la Z02, Fit for Purpose, el contratista está obligado a alcanzar los resultados definidos como objeto de las obras o definidos dentro del alcance de las obras establecidas en la información de obra. En otras palabras, lo que se construya debe cumplir con lo especificado en la información de obra eh, y nada menos que eso. De otra manera, no va a ser aceptado por el gerente de proyecto y a la finalización de las obras, el contratista está obligado a entregarlas en condiciones de funcionamiento y listas para lograr los resultados definidos como dentro del alcance de las obras establecidos en la información de obra. Siguiente diapositiva. La cláusula Z.03, criterios y principios. Esa es una cláusula bastante amplia y todos deberíamos leerla porque detalla los requerimientos de valor por dinero, los principios de eficacia y eficiencia. Y entonces ustedes tienen que asegurarse de que cualquier cosa que se compre y que se entregue esté apto para el propósito. Y por ejemplo, si se compra un equipamiento o una pieza más barata que cumple con las especificaciones, pero si tú sabes que tiene una duración menor, una vida útil menor, entonces tal vez el hecho de que sea más barata no necesariamente implica que va a haber un valor por dinero. No hay que afectar el principio de eficiencia. El contratista deberá cumplir con los fines, metas y objetivos establecidos en el contrato. Entonces también se da prioridad a la calidad y al cumplimiento de los plazos, perdón, asegurándonos de todo lo que se adquiera para la construcción de un edificio, todo lo que sea requerido por las obras, cumpla con los requerimientos de calidad especificados en el contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Esta cláusula habla sobre los criterios
principios de competitividad que tiene que ver también con el valor por dinero. Por favor, cierren los micrófonos. Los precios de los bienes y servicios que se licitarán. Is that 100? Great. Alejandro de UKDT, no sé si puedes cerrar todos los micrófonos excepto el mío y de Fiona. Okay. Okay. Ya, me dice... Okay. Okay. Ya. Sí, lo que pasa es que escucho más la conversación del que está cerca de Fiona que a Fiona, entonces estoy tratando de resolver eso. Okay. Okay. Move things around. Estamos tratando de arreglar el tema de los micrófonos. Okay. So the next issue is the performance indicator compliance criteria. El siguiente tema son los criterios de cumplimiento de los indicadores de desempeño. Que el contratista intente conseguir todos los, en el sentido de que si el contratista cumple con todo lo establecido, conseguirán los incentivos también establecidos en la cláusula ZX20, que no se limite a aquellos que le proporcionan. Siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la cláusula Z04, que es la responsabilidad del contratista sobre la información técnica proporcionada por el contratista. Esto dice que el contratista será responsable de cualquier información que le facilite a RCC en el diseño y la ejecución de la obra y no tendrá ningún reclamo o derecho sobre esta información. El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de diseño establecidos en los volúmenes 2A y 2B de la información de las obras. En algunos contratos será la 2A o 2B, dependerá. Y luego vamos a la Z05, que es una cláusula bastante amplia y que todos deberíamos leer con detalle porque describe los derechos y responsabilidades en relación con esto, y el contratista garantizará que ni él ni su cadena de suministros ofrecerán o intentarán ofrecer ningún pago o regalo para conseguir un trabajo, ya que estas prácticas inducen a la corrupción. La cláusula Z hace referencia a una serie de leyes y reglamentaciones peruanas que el contratista y su cadena de suministros deben cumplir. Siguiente diapositiva, por favor. Esta también es importante. La Z.06 tiene que ver con el cumplimiento de la normativa de salud, seguridad, medio ambiente, y esta es una cláusula muy importante que todos debemos de leer para entender la importancia y las obligaciones y las conexiones de SOMA. El contratista y sus subcontratistas son conjuntamente responsables del cumplimiento y las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente o SOMA. Y cualquier multa por incumplimiento se deducirá de cualquier pago de factura o de cualquier garantía en poder de ARCC. Entonces, es tratar de hacer cumplir y asegurarse de que todas las cosas, hacer cumplir las normativas SOMA y asegurarse de que todo procedimiento sea efectuado de manera segura. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva tiene que ver con las acciones de la cláusula 10, la 10.1,
La primera cláusula que se lee al leer el contrato NEC, que ha sido modificada ligeramente. Es una cláusula fundamental del espíritu del contrato NEC. Obliga al contratante, al contratista y al gerente de proyecto y supervisor de calidad de hacer todo lo que el contrato establece que hagan. Y que todas las partes trabajen dentro de un espíritu de confianza mutua y cooperación. Hay que notar que aunque el contrato está concebido para apoyar este enfoque en el contratante y el contratista resuelven los problemas a la medida en que las obras van avanzando, requiere un comportamiento adecuado por ambas partes. Esa es una de las cosas buenas de del contrato NEC, es que tienen que hallarse un consenso para resolver los temas en el momento y no hay que dejarlos pendientes por mucho tiempo. Y esto es actuar así es beneficioso también financieramente. Y la Z.10.2 es una nueva cláusula. Añade una cláusula relativa a la existencia de más de un gerente de proyecto y es pertinente para los contratos en los que esto sea relevante. Estos son para contratos de gran envergadura que se están administrando. Siguiente diapositiva. Esta es la última diapositiva y quería reiterar la cláusula 11 de términos identificados y definidos. Hay que recordar que las palabras en cursiva o en itálicas están definidas en los datos de contrato. Por ejemplo, el plazo de respuesta suele ser de una semana y ese término plazo de respuesta va a estar lo encontrará en los datos de contrato parte 1. A veces hay más de un plazo de respuesta en la parte 1 de los datos de contrato y pueden haber plazos diferentes para otras cláusulas fundamentales. Entonces tenemos que tener en claro cuál es relevante para lo que se esté haciendo cada vez. Y también las palabras escritas con mayúsculas son términos definidos en la cláusula Z.11.2. Por ejemplo, proporcionar las obras. En la Z.11.2.13 significa realizar el trabajo necesario para completar las obras de acuerdo con este contrato y con todos los trabajos, servicios y acciones incidentales que este contrato requiera. Entonces pueden ver que el término proporcionar las obras está escrito con mayúscula inicial y algunas palabras aparecerán tanto en mayúsculas como en cursiva. La fecha de culminación es un término definido en la Z11.2.3 y mientras cuando lo encuentran escrito em, en cursiva significa que está en los datos de contrato parte 1. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver dónde encontrar información adicional. Pueden ver pueden buscar en modificaciones contractuales específicas en RCC. En Portal 2 hubo una presentación específica hace unas 4 semanas con respecto a la información en el PDMS y hay una presentación al respecto. También tienen la guía de contratos NEC en Moodle. Tienen las notas orientativas y diagramas de flujo sobre el NEC 3 y también las notas técnicas emitidas específicas de UKDT emitidas a través de Aconex. Entonces tienen que ingresar el término notas técnicas en la barra de búsqueda. Siguiente diapositiva. Entonces este es el fin de la parte 1 del módulo. Y ahora vamos a tener 10 preguntas de opción múltiple que son bastante sencillas y todas las respuestas han sido dadas en la presentación que acabo de dar. Alejandro, te puedo dar la palabra para que comiences con esa parte, por favor.
Muchas gracias, Fiona, por la presentación. Y sí, bueno, ahora vamos a comenzar con el pequeño quiz que ya estamos realizando desde hace algunas semanas. Esta prueba va a ser un formato similar a través de la plataforma de Menti. Entonces, ahora voy a comenzar a compartir mi pantalla y por favor les pido eh, que puedan ingresar a través de menti.com o también con sus celulares o otros dispositivos pueden eh, a través del QR que se encuentra en pantalla ingresar a esta prueba. Eh, Vamos a esperar unos pocos minutos para que se unan los participantes y recuerden que esta prueba es completamente anónima. No hay ninguna, no es un examen, no estamos evaluando acá a ninguna persona, es simplemente una forma en la que ustedes puedan reforzar y sobre los temas que hemos trabajado en este taller. Recuerden que pueden unirse a través del QR que está en la pantalla o también ingresando el código que también está en la pantalla eh, a través de menti.com. Ok, esperaremos un par de minutos más. Solo se han unido 13 personas. Hay 37 participantes en la sala, así que esperaríamos que unos cuantos más se puedan unir para iniciar con el Menti. Bueno, ya esperamos unos minutos, así que vamos a iniciar con la presentación del Menti. Em, ya somos 19, somos 20. Ok, empezaremos entonces. Primera pregunta, 14, listo. ¿Cuál es el propósito de las cláusulas Z? Cambiar las cláusulas principales para agregar requerimientos del contratante, para acomodar los requerimientos específicos del país destino o todas las anteriores.
Muy bien. Era todas las anteriores, la mayoría han respondido eso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas cláusulas Z puede agregar el contratante al contrato? De 0 a 20, de 20 a 30, cuantas el contratante requiera o ninguna de las anteriores. Muy bien. La mayoría han respondido correctamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente pregunta. Los contratos opción F de la RCC tienen cláusula Z. ¿Cuáles de las siguientes no son una cláusula Z? Mantener una coherencia con las leyes y regulaciones peruanas, clarificar puntos que se sintieron vagos generalizados en el contrato, definir principios básicos para la entrega del proyecto o para ayudar al contratante a calcular el presupuesto previsto. Muy bien, ya respondió la mayoría. La mayoría, bueno, cinco personas respondieron correctamente. Eh, y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes cláusulas no son cláusulas Z nuevas en los contratos de la RCC? La Z.01 Sistema de entrega de proyectos, Z.03 Criterios y principios, Z.05 Anticorrupción o Z.07 Riesgo. Muy bien, 4 respuestas correctas. Vamos a la siguiente pregunta. Se espera que el contratista, entidad gestora, subcontrate todo el trabajo, a excepción de los paquetes que ejecutará él mismo. ¿Verdadero o falso? Repito, se espera que el contratista, entidad gestora, subcontrate todo el trabajo, a excepción de los paquetes que ejecutará él mismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es verdadero. Y bueno, 9 personas han acertado, así que está muy bien. Seguiremos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la obligación principal impuesta a los contratistas? Fit for purpose o habilidades y cuidados razonables. ¿Cuál es la obligación principal impuesta a los contratistas? This is to provide the works. Muy bien, fit for purpose, esa es la respuesta correcta y la mayoría ha acertado. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un criterio para ser aplicado en la cláusula Z.3 del contrato? Valor por dinero, principio de competitividad, criterios presupuestales incentivados o aumento en el presupuesto del riesgo.
¿Cuál de las siguientes no es un criterio para ser aplicado en la cláusula Z.3 del contrato? Valor por dinero, principio de competitividad, criterios presupuestales incentivados o aumento en el presupuesto del riesgo. Muy bien, la mayoría han respondido correctamente. La respuesta correcta era aumento en el presupuesto del riesgo. Em, bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes cláusulas Z definen los requerimientos contractuales en relación a la anticorrupción? ¿La Z.04 o la Z.05? ¿Cuál de las siguientes cláusulas Z definen los requerimientos contractuales en relación a la anticorrupción? ¿La Z.04 o la Z.05? Muy bien, la mayoría ha respondido correctamente. La respuesta correcta era Z.05. Em, ¿Cuál de las siguientes cláusulas Z definen los requerimientos contractuales en relación a la anticorrupción? La Z.05 era la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta, la número 9, la penúltima pregunta, que dice así. ¿En cuál cláusula se encontrarán los detalles para seguridad, salud ocupacional y estándares ambientales entre contratista y subcontratistas? Las opciones son la Z.02, Z.04, Z.06 o Z.09. ¿En cuál cláusula se encontrará los detalles para seguridad, salud ocupacional y estándares ambientales entre el contratista y los subcontratistas? Z.02, Z.04, Z.06 o Z.09. Muy bien, la mayoría nuevamente ha acertado. La respuesta correcta era la Z.06. Ahí se encuentran los detalles para la seguridad, salud ocupacional y estándares ambientales entre contratista y subcontratista. Vamos a la última pregunta. Bien. ¿Dónde en un contrato firmado se encontrarán las cláusulas Z? En un apéndice al contrato, en los datos contractuales parte 2 o al final después de las cláusulas principales. ¿Dónde en un contrato firmado se encontrarán las cláusulas Z? En un apéndice del contrato, en los datos contractuales parte 2 o al final después de las cláusulas principales. Genial, la mayoría han respondido eh, correctamente. La respuesta correcta era al final después de las cláusulas principales. Y con esto terminamos el Menti del día de hoy. Em, Aquí podemos ver quiénes son las personas que han respondido la mayoría de respuestas correctas, que han tenido mayores puntajes. De todos modos, recordarles que se les enviará eh, al conjunto con con el acta de la reunión, unos pequeños gráficos en donde repasaremos las respuestas, las preguntas y respuestas que se han dado en este Menti, en esta presentación. Em, Tal vez hay alguna pregunta adicional, algo que no haya quedado claro en estos últimos minutos que Fiona podría responder. No sé si hay alguna pregunta adicional. Por favor, este sería el momento. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Tengo una consulta, pero es sobre la cláusula acerca de los subconsultores. ¿Puedo proceder a hacerla? Yes, that'll be fine.
Sí, está bien. Ok. En la cláusula referida a los subconsultores para los contratos tipo A, refiere que pueden ellos, los consultores pueden tener subconsultores hasta un 10% del valor del contrato. Sin embargo, hay una ampliación que podría ser hasta el 30% del valor del contrato, siempre y cuando sea aceptado por gerencia, ¿no?, del proyecto. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento o la forma para que el gerente del proyecto pueda aceptar este aumento de porcentaje que está en el rango entre 10 y 30% que lo permite el contrato, ¿no?, para los subconsultores? ¿Cuál es el procedimiento, no? Una comunicación por ACONEX, qué requerimientos tienen que presentar. Eso quisiera saber, por favor. Yes, they should make a Sí, proposal. It would tienen que hacer una amendment propuesta de stating enmienda de la Procura, estableciendo las razones por qué quieren, por qué necesitan o quieren cambiar este porcentaje de subconsultores. Entonces, mi sugerencia sería que el project manager y el equipo se sienten y revisen el impacto de esa propuesta y que se tenga en cuenta el costo, pero especialmente la sección del valor por dinero. Y entonces ahí simplemente es cuestión de que el gerente o bien acepte porque encuentra, digamos, razonable la propuesta o solicite más información. Entonces, no se trata de una instrucción para un evento compensable, es algo. It's not. Ajá, decía que no es una instrucción para un evento compensable, porque esto parte del contratista. Si ellos quieren cambiar algo, entonces lo someten a la consideración del project manager. ¿Dijiste que se trataba de un contrato de opción A? Sí, es una opción a Fiona, Bien. con un listado de actividades. Entonces puede que haya cambios al listado de actividades en ese caso. Y obviamente al programa y al impacto del programa. Pero no es que el project manager por propia iniciativa esté cambiando algo. No sé si quieres añadir algo, Manus. Patricia, si tú consultas, la cláusula en el alcance es la S1, It's S1. la S1750. Entonces, esa cláusula, si tú lees esa cláusula, me parece que al final del párrafo 3 dice que los subcontratos tienen que ser aprobados por el contratante. Aquí dice contratante porque anteriormente no había gerente de proyecto, pero recientemente se ha añadido el término project manager. Entonces, Fiona tiene razón, se tiene que aprobar por el project manager. Entonces, si se requiere la subcontratación de servicios por más del 10% y hasta un máximo del 30% del monto total del valor del contrato, esos subcontratos tienen que ser aprobados por el contratante. Entonces, es muy explícito y Fiona está en lo correcto, tiene que haber una sumisión y el gerente de proyecto que representa al contratante y su equipo tienen que decidir cuáles son los riesgos y tendrán que tomar una decisión y responder formalmente vía Aconex. Entonces el consultor tendrá que remitir algo vía Aconex al project manager, ya sea, me parece debería ser
según la cláusula 24, subconsultores, y luego especificar los requerimientos y pedir aprobación, y entonces el contratante / el project manager tiene que responder vía Connex con una respuesta formal. Correcto, muchas gracias. Sí, Miriam, también tienes la mano levantada y después Francisco. Para cerrar, les pedimos que sean breves y concisos porque nos quedan nada más 6 minutos. Sí, buen día. Respecto a la cláusula Z10 habla de la colaboración y ayuda mutua. En ese sentido, el gerente de proyecto puede emitir un documento a una entidad local para que puedan darle celeridad a los requerimientos del consultor y programar una agenda para tratar un tema, por decir, de interferencias. ¿Está facultado o sencillamente le enviamos una carta al consultor para que continúe insistiendo con la entidad local? ¿Puede el gerente enviar un documento en ese marco? ¿Escucharon? Sí. What type of help are you trying to get? Or ¿Qué tipo de ayuda se busca obtener? Depende de lo que esté descrito en la información de obra también, porque puede haber partes interesadas mencionadas allí que el consultor tenga que considerar, o de los que Creo que un necesite. poquito, perdón, creo que un poquito voy a ser más específica. O sea, el consultor está requiriendo información de los proyectos que va a ejecutar la municipalidad, ¿correcto? Entonces, no le vienen otorgando ello o se lo otorgan de manera simple. Entonces, hay interferencias que ya, digamos, se están consolidando. Entonces, tampoco han previsto totalmente la disponibilidad del terreno. Por eso es que se piensa, en todo caso, era mi criterio, enviar una carta diciéndole que se solicita una reunión y que atiendan el requerimiento del consultor, a efectos de un poco de de compatibilizar los proyectos para que se consoliden las interferencias. Fiona, may I? yes, of Fiona, course. ¿me permites? Sí, Manos, sí. Ok, yo creo que lo que se tiene que establecer aquí es qué tipo de autoridad tiene ARCC como entidad sobre esta municipalidad o sobre alguna otra institución. Creo que va a depender con cómo se definen estas otras entidades. Normalmente en el contrato aparecerían como otros, y ese tipo de responsabilidad puede estar incluida o no dentro de los riesgos del contratante. Entonces, creo que tendrías que dar mayor información para poderte dar una respuesta más detallada. Me puedes mandar un correo a mí y a Fiona para... voy a poner ahí la información de nuestros correos, y entonces nos puedes mandar un correo con más detalles sobre tu caso específico y podemos darte una respuesta más detallada. Ok, muchas gracias. ¿Me permiten, por favor, los correos? Gracias. Y Alejandro los está poniendo en el chat. A ver, mientras está poniendo Alejandro los correos, quiero hacer la siguiente consulta. La cláusula Z04 establece que el contratista es responsable de toda la información que se le da, incluso que la tiene a la mano antes de firmar el contrato. Mi consulta es, ¿hasta dónde va a ser responsabilidad?
porque en muchas cláusulas indica también que, por decir, la información del PIB viable es referencial. Y la información que también está en el contrato, que es la información de las obras, también es referencial. Y claro que eso no es limitativo, puede ampliarse, pero ¿cuál es en sí concretamente la responsabilidad que en este caso asumiría el contratista? Is this a design contract? ¿Se trata de un contrato de diseño? I think Fiona, Es un if contrato it was F Francisco, que it's incluye to diseño Laura. y ejecución de la obra. But Okay, then the obligation is to take the information. Entonces la obligación es tomar la información referencial en el PIB y de desarrollar el diseño. No estoy muy segura de a lo que se refiere con la información del PIB, porque le A estoy ver, pidiendo la a Fiona que información del repita. PIB es el proyecto, un proyecto de inversión pública, que son las siglas, que es lo que es en sí el perfil o es la información inicial que tiene que desarrollarse ya en la elaboración del expediente técnico. Yes, that is correct. That is correct. So when the Sí, contract- correcto. Entonces, cuando el contratista recibe el diseño de referencia en arriba 2, entonces tiene que desarrollar ese diseño arriba 4 y por supuesto las cosas podrían cambiar porque hay muchos detalles e investigaciones que se tienen que hacer a través de estudios hidrológicos, etcétera. Entonces ese es un diseño de referencia, pero el diseño se va a tener que seguir desarrollando para que se pueda construir las obras. No estoy segura digamos, la respuesta que usted desea recibir de nosotros, pero si esto no responde a la pregunta, puede escribirnos. Y quiero decirles a todos que nos queda un minuto y tenemos que salir de la reunión, pero cualquier otra pregunta que tengan, mándenos un correo a Fiona y a mí y nosotros intentaremos responderlas. Alejandro, te paso la palabra. Sí, Ok. les pedimos disculpas por, bueno, quizás que haya quedado un poco corto el tiempo y hay varias preguntas que ustedes desean que sean contestadas, por eso reiterar lo que dijo Manus, que cualquier duda adicional puede mandar un correo formal y podemos generar una respuesta más completa y precisa a la pregunta si es que está hecha por escrito. De todas formas, no se olviden que todos los viernes tenemos esta reunión, los esperamos la próxima. Vamos a tener la continuación de esta presentación pues, de Fiona. Esta vez va a ser la segunda parte de los términos definidos del LEC y les estaremos mandando más información durante la próxima semana. Nuevamente agradecerles por su asistencia y que tengan un buen fin de semana a todos.